Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a revisar la clase de función y ecuación cuadrática. Ya los contenidos son amplios. En realidad el ideal es verlo en dos clases, pero como vamos a ver los fundamentos, lo vamos a hacer solo en un video. Ya les recomiendo ir trabajando quizás la guía que pueda estar disponible, em, pero igual vamos a ver ejemplos en cada subtema. Entonces, hay que hacer una distinción importante entre lo que es resolver ecuaciones y lo que es el trabajo con funciones. Ya no queremos que piensen que una es igual que la otra. Una ecuación es resolver un problema, es encontrar, en el caso de las lineales, un número exacto que satisface una igualdad. Es decir, si yo reemplazo la letra que estoy buscando, no sé, x, que valga uno, va a hacer que ambos lados de la igualdad sea 5 igual a 5 o algo que siempre es cierto, ¿verdad? Si pruebo cualquier otro valor que no sea ese, la ecuación no tiene solución. Es decir, me va a dar algo que es falso, como por ejemplo que 6 es igual a 5. Eso es falso. O en el caso de una inecuación me va a decir que 2 es mayor que 5. No sé, eso también es falso. Entonces, tanto para ecuaciones como inecuaciones lineales, tenemos, disculpen por el ruido, tenemos una, una solución, ¿cierto? Si es una ecuación lineal, es decir, todo está elevado a uno, tenemos esta solución única. En el caso de las inecuaciones lineales dijimos que no era una solución única, pero sí el conjunto soluciones único. No sé, te va a dar como conjunto todos los números que sean mayores que 3, por ejemplo, incluyéndolo o no incluyéndolo, depende sea el caso. Entonces, dejando fuera el mundo de las ecuaciones lineales, podemos resolver ecuaciones que son de segundo grado. Y esas las llamamos ecuaciones cuadráticas. Ahora bien, acá dice función, ya voy a eso, estoy hablando de la ecuación. ¿Ya? Que es simplemente encontrar valores. Entonces, cuando hablemos de ecuaciones cuadráticas o funciones, vamos a hablar de expresiones donde nuestra incógnita o variable, si queremos llamarla, en el caso de las funciones, está elevada a 2. Entonces, esa va a ser la principal diferencia. Cuando resolvemos una ecuación lineal, encontramos una solución única. Cuando resolvemos una ecuación cuadrática, cuadrática de cuadrado, de elevar al cuadrado, elevar a 2, ¿ya? Vamos a encontrar dos soluciones por lo general. ¿Por qué digo eso? Porque hay unas excepciones donde si se cumplen ciertas condiciones hay una única solución, o en mejor dicho, hay dos soluciones, pero se repite la misma, y otros casos donde si bien hay dos soluciones, esas dos soluciones van a pertenecer al mundo de los números complejos, es decir, no van a ser números reales como los conocemos hasta ahora. Pero aún así son ecuaciones cuadráticas, porque vas a encontrar dos resultados, ¿ok? Entonces, esa es la gracia. Ahora, distinción entre ecuación y función, ya deberíamos manejarlo si es que han visto los videos y o ido a las clases de respectivas, ¿cierto? Donde hemos visto que la función ya es una especie de maquinaria, ¿cierto? De operador que nos transforma cualquier número o elemento de un conjunto y lo transforma y hace otra cosa. Una función muy simple, por ejemplo, puede ser la función 2x, que significa tomar el x, es decir, lo que sea que ponga acá, un menos uno, un 2, un 3, el número pi, el que sea, y lo multiplico por 2. Una función muy simple que duplica todo lo que yo le ponga. ¿Ya? Eso es una función, una máquina que transforma. Entonces hay que tener ojo si estamos analizando una función o simplemente vamos a hacer lo más simple que es resolver la ecuación cuadrática. Por lo general, en los ejercicios vamos a combinarlo. Es decir, nos van a dar una función de cierta forma, que este va a ser un 3, la letra B va a ser un 2 y él se va a hacer, no sé, un uno, cero, menos uno, un medio. Y con esa fórmula, entre comillas, yo puedo hacer un gráfico, yo puedo encontrar pistas y parámetros en base a estos coeficientes numéricos que ya vamos a ir conociendo para con la fórmula determinar más o menos cómo sería el gráfico. Y en otro ejercicio, a partir de la gráfica de esta ecuación, perdón, de esta función cuadrática, voy a poder reconstruir esta fórmula que me va a permitir predecir el valor de una variable o de la otra con cualquier valor que yo quiera. Ya, entonces, tener la fórmula, entre comillas, de la función es algo súper poderoso porque yo puedo hacer predicciones. Si yo conozco esta forma, que sería la manera adecuada de llamarlo, ¿cierto? Más que fórmula. Por ejemplo, en las lineales, si yo sé que la ecuación de la recta que define esta función es 2x más 1, con predecir me refiero a lo siguiente. Yo puedo darme el valor que se me antoje de x y voy a saber cuál va a ser el resultado, ¿ok? Lo que va a ir en el eje vertical del plano cartesiano. Entonces, a eso me refiero con conocer la forma de una función. Es algo súper valioso y a veces se lo van a dar o a partir de la gráfica se lo van a preguntar, ¿ya? Para después quizás hacerle una segunda pregunta o quizás no.
depende de la dificultad. Entonces pongámonos en contexto con qué es una función y una ecuación, que es lo que conversamos. Ya, igual si no lo entienden del todo, tampoco es el fin del mundo. También se van a dar cuenta que los mecanismos de esta materia igual es bien rítmico, es bien repetitivo, entonces también hay otras oportunidades de entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, como dice acá, como siempre harto texto, alguna explicación secundaria que puedan entender, nos vamos a centrar en lo esencial. Cuando les den una función cuadrática, repito, primero van a identificar la variable. No se malacostumbren a que siempre es la x. A veces las funciones pueden ser, no sé, funciones del tiempo y la letra va a ser t. Por ejemplo, t cuadrado más 3t menos 4, por inventar. Entonces, la gracia es que reconozcan la variable independiente de la función que tenga por lo menos uno de sus términos elevado a 2. ¿Por qué digo por lo menos uno? Porque si bien esta es la forma como completa de la función cuadrática, es decir, hay tres términos, que es un término, lo habrán visto en la clase de álgebra, ¿cierto? Son estas expresiones eh, que están separadas por suma o por resta. Entonces tengo una, tengo dos, tengo tres, ¿de acuerdo? Notarán lo siguiente también. Una de ellas tiene la variable al cuadrado, como esta de acá, la otra tiene la variable elevada a 1, como si fuera lineal, ¿cierto? Que es esta. Y la otra no tiene la variable, es decir, tiene un número cualquiera o una letra que no es la variable. Porque recuerden que hay funciones y ecuaciones que pueden ser definidas con letras constantes. ¿Ya? Quizá en M1 no va a ser tan común porque no es una prueba que va a ser brutalmente difícil. Quizá alguna pregunta de función o ecuación cuadrática en M2 va a tener constantes que las tienen que tratar como si fueran números. Y por lo general, para el resto del mundo va a ser como número nomás, ¿ya? Así que eso. El coeficiente A, por lo tanto, y ojo, va el signo que está a la izquierda del coeficiente, es ese numerito o factor numérico que multiplica a la letra al cuadrado. El coeficiente B lo reconocen como el que multiplica la variable o letra o incógnita elevada a 1 y el coeficiente c de la función cuadrática es aquel que queda suelto, que no está multiplicando a la variable. ¿Ya? Tengan mucho cuidado, porque no siempre se las dan ordenadas. Por ejemplo, yo les doy una función de t, no de x, pero t es la variable. Y les doy esto. 5 más 3t cuadrado menos 8t. Y alguno me dirá, porque se van a aprender de memoria, que no es lo que yo quiero, que el A es el que aparece primero, el B y el C. Y me van a decir que este es A, que este es B y que este es C. Y eso está malo. Ustedes tienen que decir dónde está la letra o digamos la variable de esta función elevada a 2 es el término del medio, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este numerito que está multiplicando la letra al cuadrado es el coeficiente A, 3 positivo. El coeficiente b es el que acompaña a la letra cuando está elevada a 1, que es la t. Y ese número que la acompaña es el menos 8. Y por último, el coeficiente c es todo lo que me sobra que no está anclado a ninguna de las letras. Por en este caso, el c es más 5. Entonces, ese ejercicio de reconocimiento parece como muy sencillo, muy incluso indefenso, pero súper potente. Ya, así que eso tenganlo súper claro. ¿Qué otra cosa les podemos comentar de la función cuadrática? Si bien la ecuación de la recta, como dice el nombre, en el plano cartesiano es literalmente una línea recta que tiene cierta inclinación, ¿cierto? Ahí hablábamos de la pendiente, del coeficiente de posición, que era el número suelto sin la letra, que era donde cortaba el eje vertical, ¿cierto? Este punto de acá, etcétera. Y podía tener pendiente positiva, pendiente negativa, qué sé yo. Ya, perfecto. Era una línea, literal. Pero cuando hablamos de cosas cuadráticas, la gráfica va a ser una parábola. ¿Qué formas tienen las parábolas? Es como una sonrisa, así. Y a veces está triste, así que va para abajo. ¿Ya? Esa es la forma. Una U, una A incompleta, sonrisa, cara triste, como quieran llamarlo. Vamos a aprender a reconocer cuándo va para arriba, cuándo va para abajo, cómo identificar con esta forma cuando reconocemos los números o los signos de los coeficientes te van dando pistas de cómo se dibuja eso. ¿Ya? Esa es como toda la motivación de la clase. Así que todo lo que comenté en estos quizás 10 minutos, perdí un poco la cuenta, es súper importante. Ya quizás más que tomar nota, como entender quizás el relato que estoy armando. Así que tengan mucho cuidado.
el concepto entre función y ecuación. Entonces, generalmente vamos a partir de una función y la vamos a convertir en una ecuación. ¿Por qué? Porque vamos a imponer que esto se iguala a cero. O vamos a imponer que esto se iguala a un valor que las condiciones del ejercicio nos va a ofrecer. Nos va a decir, esto quizás representa la utilidad de una empresa y esto es la función que lo modela. Donde X va a ser, no sé, el número de unidades que vendo. Y en un ejercicio les van a decir, aplicado, que es lo que vamos a practicar más quizás en videos de guías de desarrollo o de algún taller o algo que esto. Eso es lo importante. Entonces ustedes les van a decir, esta variable define una cosa y la letrita que aparece acá define otra. Y ustedes dicen, ya, encuentra el número de unidades, o sea, te están diciendo despeja X para que se cumpla una condición de que ganes, no sé, 1.000.000 de pesos. Entonces, este número va a ser 1.000.000 de pesos. Y esto va a ser, no sé, 5x cuadrado más 3x menos 7, no sé. Y ahí vas a tener que imponer condiciones y con los métodos que vamos a trabajar, que van a tener varias opciones, van a tener que despejar la x de acá. Y no va a ser tan fácil como pasar restando y dividiendo como en funciones o ecuaciones lineales, ¿ya? No es tan sencillo, tiene otra metodología. Entonces, esa es toda la motivación. Y sí, como dice acá, hay una fórmula para resolver las ecuaciones cuadráticas, no importa qué tan difícil o qué tan feo sean los números. Así que siempre van a tener una manera segura de llegar a esas dos respuestas que van a solucionar su problema. ¿Ya? Eso. Entonces, partamos con lo sencillo, que sería resolver la ecuación cuadrática. Es decir, vamos a partir como resolviendo el problema y después vamos a trabajar con la función, es decir, caracterizar cómo se dibujaría este gráfico, para dónde va la sonrisa y todas esas cosas. ¿Ya? Primero, lo mecánico. Primero, resolver, encontrar soluciones. Que por cierto, las soluciones se pueden llamar raíces y también se llaman ceros. Sí, no, aunque no sea el número cero, se les dice ceros. Entonces, para resolver una ecuación cuadrática, podemos utilizar una fórmula que vamos a ver y vamos a enseñarle cómo reconocerla. Pero a veces hay atajos y ahí se encuentra el tema de la factorización. Entonces, si usted maneja una factorización que se le enseñó y está en la presentación de los productos notables, de la parte más de álgebra de esta unidad, deberá recordar que cuando tengo una expresión algebraica de esta manera, es decir, algo, perdón, el x cuadrado, algo con la misma letra elevada a 1 y un número suelto, que casualidad es una ecuación cuadrática. ¿Por qué ecuación? Porque está igualada a cero. Pero independiente de que esté igualado a cero o no, yo puedo factorizar esto de alguna manera que le enseñamos. Y el método era, primero, la cosa que está al cuadrado tiene que ser positiva. Profe, ¿qué pasa si es negativa? Tire todo al lado derecho de la ecuación. O le cambia el signo a todo, no importa. Segundo paso, acá ponemos la raíz cuadrada de esto, o x y x. Si fuera una t, t y t. Y aquí mucha atención, que también se explicó en ese video, pero lo voy a enseñar como si no lo hubieran visto. Hay que identificar el, digamos, como el que no tiene la letra, que sería el más 6, y el que tiene la letra elevada a 1, que es el menos 5. Y acá viene la metodología, no confundirse. Hay que encontrar parejas de números, que son los números que se van a poner acá. Esos números multiplicados tienen que dar esto, es decir, el número que está solo. O sea, números que multiplicados me den 6. Yo conozco el 6 con el 1 y el 2 con el 3. Nada más. Al mismo tiempo, si bien la multiplicación me tiene que dar 6, la otra condición de este método dice que la suma tiene que dar menos 5. La suma o la resta, como ustedes quieran. Yo me pongo a pensar y digo, ok, podría ser el 1 menos 6. ¿Por qué? Porque 1 menos 6 me da menos 5. Por lo tanto, aquí podría poner el 1 y el menos 6. Uno positivo. Pero hay que verificar que si bien eso en ese orden te va a dar menos 5, check, 1 por menos 6 te va a dar menos 6. Y no se cumplen las dos condiciones a la vez. Entonces el truquito no funciona. Entonces hay que rebuscarse y esa es como la desventaja del método. Como que es ventaja para cuando los números son chicos, sencillos y te ahorráis varios pasos de usar la fórmula como directo. Pero no siempre apaña tanto porque si se empiezan a enredar o el número de acá es muy grande, tienen muchas combinaciones. Por ejemplo, si fuera un 24, puedes tener 24 por 1, 12 por 2,
8 por 3, y si a alguien se le ocurre otro me avisa. Y ahí tenéis muchas más combinaciones y por lo tanto tenéis que pensar en esas parejas y después en los signos que calcen. Entonces, depende de ustedes. Yo les estoy mostrando la herramienta de cómo se usa, ¿ok? Entonces, yo acá veo que puedo usar el 2 y el 3. Y ustedes me van a decir, ¿cómo? Sí, porque menos 2 menos 3, si lo sumo, me da menos 5. ¿Sí? Y si lo multiplico, 2 por 3 es 6 y menos por menos es más. Se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo. Por lo tanto, bueno, esto lo copio nomás. Por lo tanto, esta es la forma de factorizar esa expresión de tipo de ecuación cuadrática. Ya ese, digamos, producto notable que está aquí al lado izquierdo de la ecuación. Ojo, para que hacer esto siempre tiene que estar igual a cero. Entonces, si les dan esto con, no sé, un 50 a la derecha, ese 50 me lo pasan restando a la izquierda y lo juntan con el 6. Entonces, ojo con estas condiciones, son varias. Y ahora está. Muchos me dirán que esta es la respuesta y solución de la ecuación. Y la verdad es que no, les va a faltar interpretación. ¿A qué me refiero? Esto me dice que el lado derecho da cero. Por lo tanto, tengo que imponer condiciones para que en el lado izquierdo acá me dé cero. Y por eso tengo dos opciones. La primera opción es que este paréntesis se haga cero. Porque si este paréntesis se hace cero, no importa lo que me dé aquí a la derecha, cero por algo me va a dar cero y se va a cumplir la igualdad. Por lo tanto, se pone como el número contrario. Si acá tengo un menos 2, acá pongo un 2. Y la otra solución sería imponer que este paréntesis se haga cero. Mentalmente es fácil de ver que es un 3. Entonces, las dos soluciones de esta ecuación cuadrática que me dieron, una es el 2 y también me funciona con el 3. Ese es el principio de la ecuación cuadrática. Tengo dos soluciones para ese problema, para esa ecuación. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Dicho eso, podemos resolver la pregunta que está en el cuadro rojo. Ya voy a ir mucho más rápido porque igual he usado harto tiempo en cosas muy introductorias y quizá algunos ya cachan bien la ecuación cuadrática. Pero tengo que asumir que no. Si yo quiero resolver la ecuación cuadrática que me dan acá, ¿qué haría yo? Bueno, podría usar la fórmula que aún no les muestro, pero si se la saben, denle nomás. O hacer el truco que les mostré, que es simplemente usar ese producto notable muy conocido. XX. Y ahora pienso, multiplicación 28. 28 y 1, 14 y 2. Y la otra que se me ocurre es 7 y 4. Al revés no cuentan, pues 28 y 1, 1 y 28, el orden da lo mismo. Y ahora me pongo a jugar. Todos estos multiplican 28 positivos. Sean los dos positivos o los dos negativos. Pero ¿cómo hago que sumen 11? Y me llama la atención que 7 más 4 es 11. O menos 7 menos 4 es menos 11. Así que cumplo el requisito. ¿Ah? A veces como ver la distancia entre los números, eso te salva. O sea, el 7 con el 4 me puede dar 3 si lo resto, y si lo sumo me da más 11 o menos 11, depende con qué signo lo haga. El 14 con el 2, si lo resto me da 12, que no me sirve, y si lo sumo me da 16 o menos 16. El 28 con el 1, menos. Si lo resto me dan 27, si lo sumo me dan 29. Entonces, esa pista de sumar mentalmente o restar mentalmente las parejas que son candidatos y compararlas con esto es un tip que les puedo dar. Pero acá, si quieren, lo comprueban de tarea. Menos 7 menos 4 es menos 11. Y menos 7 por menos 4 es más 28. Son los candidatos perfectos. Por lo tanto, las dos soluciones de esta ecuación cuadrática que me dieron, muy sencillo, son lo que hacen que este paréntesis sea 0. Es decir, si x vale 7, aquí me queda 0. Y la otra alternativa es que el otro paréntesis se anule, que se haga 0, y para eso el x tiene que valer 4. Por lo tanto, esas son las dos soluciones de esa ecuación cuadrática. Y por lo tanto, la respuesta correcta es la D. ¿Se dan cuenta? La resolvieron, pero la pregunta era bien enrevesada. Era como algo muy rebuscado. La diferencia positiva, es decir, la resta entre las soluciones, 7 menos 4, es 3. Entonces, hay un mundo ahí. Pero si les cuesta mucho esto, y la verdad tiene sus limitaciones, porque si se dan cuenta, para esta factorización, siempre adelante de la letra que está al cuadrado, que muchas veces es X, pero a veces una P, una T, qué sé yo, no tiene que haber nada, tiene que ser un 1 y positivo. Pero ¿qué pasa si yo les doy, no sé, 2x cuadrado más 5x menos 8 igual a 0? No pueden hacer eso, no pueden ponerme aquí como 2x y acá un x. Hay una forma que se vio en esa clase de productos notables con la que yo puedo resolver el problema. Es como llegar al mismo método que hicimos, pero hay que hacer un paso previo un poco raro de memoria.
Entonces ya se vuelve más complicada. Y de hecho, ni siquiera eso te garantiza que la hagáis de forma rápida, porque a veces los números, los factores que vimos, que esas parejas, a veces obligatoriamente te va a dar una fracción. Y uno, si te ponía a pensar en parejas, fracciones, tenéis casi combinaciones infinitas. Entonces mucha gente corta por lo sano y como igual se tienen que aprender la fórmula, la usan directo. Ahora la pregunta es cómo se usa la fórmula. Por ejemplo, esta pregunta que está acá no la puedo hacer con el otro método. ¿Se dan cuenta? Porque el término cuadrático parte con un 4. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se usa la fórmula y esta fórmula me da dos soluciones. Pero antes de mostrarle el desarrollo que ya pueden ver acá, que le llame la atención esto. Es súper importante. Porque eso es lo que me da las dos soluciones. O sea, en una solución sumo esta raíz y para la segunda solución, que a priori es distinta, tengo que restar este término. Entonces, este término que está acá va a ser el discriminante. Vamos a ponerle ese nombre después, ¿ya? Porque discrimina, marca la diferencia entre las soluciones. Por lo tanto, tienen que saberse muy bien. O sea, ya se lo saben dentro de la fórmula, no memoricen dos veces, pero denle una real importancia a este bicho. Porque si este es positivo, significa, esta es una raíz cuadrada, índice par, significa que aquí me va a dar un número que va a marcar la diferencia. Por lo tanto, al sumarle o restarle esta raíz, el número va a ser distinto. Y eso va a imponer condiciones que vamos a ver al tiro, que si es que este bicho que está aquí es positivo, tengo dos soluciones distintas. Pero pónganse a pensar, ¿qué pasa si esta raíz de alguna forma se hace cero? ¿Qué pasa? Bueno, le sumo o le resto nada. Por lo tanto, la solución de la ecuación es muy fácil. Es menos b partido en 2a. Por lo tanto, es una solución única cuando ese bichito, que se llama discriminante, es cero. Y ustedes se preguntarán, bueno, vimos qué pasa cuando es positivo, dos soluciones. Cuando se anula es cero. ¿Y qué pasa si esto que está dentro de la raíz, o llamado discriminante, es negativo? Y yo te pregunto, querido estudiante, según se estudió en la clase de potencia, raíces y todo eso. Cuando el índice de la raíz es par, que es el caso, ¿puede ser que lo que esté adentro sea negativo? No, me dijeron que está prohibido. Sí, puede pasar, pero resulta que tus soluciones van a tener una característica particular. No están en los números reales, están en los números complejos, y eso no lo estudiamos. Para la paz. Antes sí, ya no. Así que eso, esto es súper importante. O sea, cuando estén haciendo el ejercicio, yo les recomiendo reemplazar con los números al tiro y cachar si esto les da negativo, dicen ya, esto no tiene solución en los reales. Tiene dos soluciones, pero son complejas. Si les da cero, la solución es solo una y es tan fácil como eso. Y si les da positivo, ya nada que hacer, pues hay que tomar dos caminos, sumándole la raíz y el otro restándosela. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el B? ¿Qué es el A? Ya lo conversamos, ¿ya? Y ojo, recuerden que a veces les dan esto desordenado. Para su suerte, acá está ordenado. Pero no lo identifiquen así, recuerden. ¿Cuál es el coeficiente A? El que va pegado a la variable cuadrática. 4. ¿Cuál es el coeficiente B? El que va pegado a la variable lineal, elevada a 1. ¿Y cuánto vale el C? Todo lo otro que no es ni fu ni fa. 1 positivo. Y con eso, si se sabe la fórmula, solo tienen que reemplazar. Sería menos B, ojo con los signos, estos signos están de fábrica, entonces es menos. Y el B es menos 5. O sea, pongan los dos signos, no uno. Esa es la gracia de reemplazar. Más menos raíz de b cuadrado, siempre entre paréntesis, menos 4 por a, que vale 4, por c, que vale 1, partido en 2 por 4. Y ahí van reemplazando. Menos por menos, más 5. Más menos, me va a marcar la diferencia. Veamos qué me queda dentro de la raíz. Menos 5 al cuadrado, paréntesis, clave, porque de ese modo el menos con el cuadrado se va. Si no vio la clase de potencia se va a equivocar y le va a ir mal, lamentablemente. Porque ahí vimos que cuando el menos estaba dentro del paréntesis y el exponente es par, muere ese signo menos. Menos 4 por 4, 16 por 1, 16 y abajo 8. Bueno, independiente de los números bacanes que me quedaron acá, que eran el 5 y el 8, noten que dentro de la raíz me queda 25 menos 16, que es raíz de 9. ¿Ya? Y ahí ustedes dirán, oye, bueno, a veces les va a quedar una raíz horrible, como raíz de 17, que no pueden hacer nada, y filo, una solución va a ser 5, le sumo la raíz de 9 y lo divido por 8.
Y el otro camino es que al 5 le voy a tomar el menos raíz de 9. Esa es la diferencia. Y ahí tengo mis dos soluciones distintas. ¿De acuerdo? Es así de simple. Que es lo mismo que está acá. Y bueno, ustedes sabrán que la raíz de 9, la raíz cuadrada de 9, es 3. Entonces, en un camino hacen 5 más 3, 8. Dividido en 8, 1. Y el otro camino era hacer 5 menos 3, que es el de acá. Aquí se marca la diferencia de las dos soluciones. Y eso me da un cuarto. Entonces, las soluciones son 1 y un cuarto. Simplemente siguen la fórmula. Entonces, si quieren irse a la segura, apréndansela, practíquenla y les debería ir bastante bien, la verdad. ¿Cuánto llevamos de clase? 26 minutos. Puede que haya sido como innecesariamente largo, pero créanme que todas las cosas que comentamos van a ser súper importantes. Les dejo de tarea, ahora sí, que encuentren las soluciones de esta ecuación de acá. Traten de entender cuáles son los coeficientes. A, B, C. Hagamos un check, sí. El A vale 4, el B vale menos 5 y el C menos 2. Reemplacen esos valores en esta fórmula y dense cuenta que obviamente le está soplando la pregunta que les va a quedar dando vuelta un raíz de 57 o quizá un raíz de 33. Ahí lo dejo en función de ustedes. Depende cómo pongan los signos acá, tienen que seguir este ejemplo y el que hice yo. Y tienen que elegir solo una de las soluciones. Pueden elegir a la que se le resta la raíz o la que se le sume, la que esté correcta, ¿ya? Así que hágalo y convénzase de que la respuesta en la alternativa no la tengo. Bueno, la dejamos en suspenso, ¿ya? Depende que también prestó atención a la clase, porque nos tenemos que enfocar en cosas más importantes. ¿Esto está bien? Sí, o sea, es súper importante, pero ya lo vimos, le dimos vueltas, así que esto de verdad, tarea propuesta. Bueno, ya hablamos de resolver ecuaciones cuadráticas con dos métodos. El método de factorización, que vamos a tratar de casarlo siempre que podamos, pero es un poquito específico, y si no, ¿cómo se llama? La fórmula. La fórmula tiene la ventaja de que si se la sabe, va a entender el concepto de discriminante para distinguir los tipos de soluciones y hacer una predicción más o menos del gráfico. Vamos a retomarlo, pero lo voy a explicar menos porque ya se los conté. ¿Qué otra ventaja tiene? La fórmula, resolver cualquier tipo y el tema de que ya practican el reconocimiento de coeficientes, que es justamente lo que vamos a hablar ahora. Así que me engancho de eso. Reconocer coeficientes, bueno, si no saben reconocerlo, la verdad va a estar complicado que nos vaya bien en esta materia. Ya hablamos de los coeficientes de la función, ¿ya? Pero tienen que entender que cada uno, o la mayoría, está asociado a ciertos parámetros de esta parábola, de esta sonrisa o cara triste. El coeficiente a, que es el que acompaña al término cuadrático, la variable elevada a 2, te da la concavidad de la parábola. Apréndanselo con palabras, porque puede que pongan quizá un verdadero y falso, o les digan la concavidad es positiva o negativa. ¿Qué significa? Muy simple. La concavidad positiva es cuando el A es positivo, no importa si es fracción, lo que sea, pero positivo, es parábola feliz. ¿Significa que siempre va a estar al medio? No, a veces la parábola va a estar como... A ver, permítame rayar aquí. Va a estar, no sé, así, va a estar aquí volando, va a cortar aquí, pero el sentido, sonríe, sonríe, donde la pongan, ¿ya? Esa es A positivo. Y si el coeficiente A es negativo, significa que la parábola está triste, donde sea que lo ubiquen, ¿de acuerdo? Para eso sirve el coeficiente A. Es quizás el primer filtro que usa la mayoría de las personas en estos problemas que les digo, que les dan la forma de la función o la determinan y a partir de ello tienen que ver en la gráfica. Van diciendo, ah, esta no es porque si el A es positivo y esta está mirando para abajo, no me sirve. Entonces, no es nada más que una inspección visual. Coeficiente C. ¿Se acuerdan de la ecuación de la recta, donde teníamos la pendiente por la variable elevada a 1 y el n? Esta era la pendiente. Si era positiva, nosotros decíamos que la pendiente era como que iba creciendo y si era negativa es como que iba bajando. Y el n o coeficiente de posición era como donde, por ejemplo, la recta cortaba. O sea, esta es una recta de pendiente positiva y de coeficiente también positivo porque este punto está sobre el cero en el eje Y. Bueno, para alegría de ustedes, el coeficiente c de la parábola es un símil del coeficiente de posición de la recta, es decir, me dice exactamente por dónde pasa una de las ramas de la parábola. Entonces, este dibujo de acá yo puedo inferir que como es sonrisita, el coeficiente es positivo y como está cortando sobre el cero en el eje vertical, el c también es positivo. Y esas son pistas que les van a ayudar o a identificar el gráfico o a partir del gráfico ir dándole atributos y características a los coeficientes que definen la forma de la función, la forma analítica, esta es formulita. El coeficiente b, lamentablemente por sí solo,
No nos da ninguna pista. Ya no es como que yo diga, ya, por ejemplo, 3x cuadrado menos 5x más 8. Aquí yo sé que esto es cara feliz y sé que esta rama corta el eje Y en el 8, por exagerar. ¿Ya? Pero, ahí usé este y este. Pero este menos 5 no me dice nada más, po. Eso es lo que le intento decir. No dice nada por sí solo, pero es súper importante porque es protagonista de otros parámetros que vamos a ver, como por ejemplo el eje de simetría. Que el eje de simetría es como, si tengo esa sonrisa, es como ponerle un eje aquí al medio que hace que sea un espejo, que este lado sea igual a ese. Esa línea, esa posición, está influenciada por el B. No solo por el B, pero el B forma parte de la formulita que me permite determinarlo. Ya, vamos a retomar eso que les comenté del espejito, del eje de simetría. Pero antes hagamos una pausa para hablar del discriminante. Si bien se acuerdan, la fórmula para encontrar las soluciones era menos b, y aquí esto marca la diferencia de las dos soluciones, más menos la raíz de este bicho. Y yo les comenté y les juré de guata que lo que está dentro de la raíz se llamaba discriminante. Muchas veces les ponen ese símbolo del triángulo, del delta. Entonces hay tres casos. Si lo que está dentro de la raíz es positivo, es decir, el legal existe y de hecho nos pasó, ay perdón, spoiler, nos pasó aquí, po, nos dio raíz de 9 o acá les va a dar raíz de 57 o de 33, tarea de ustedes, pero les va a dar positivo. Significa que hay dos soluciones, porque en una le sumo la raíz y en otra se la resto, así de fácil. Si se hace justo cero, que a veces les puede pasar, hay solo una única solución. O mejor dicho, una solución que se repite dos veces. Pero pueden decir solución única, es lo más común. Pero en el fondo son dos soluciones que se repite la misma. Y esto, bueno, y si es negativo, las raíces negativas no existen y saben que eso no tiene solución. Pero, independiente del cuál de los tres casos estén, aunque en el 99% de las veces yo creo que les va a tocar ese, aunque ojo si les toca ese o el tercero, tienen que asociarlo a una gráfica. O sea, mi primera pega yo creo que es identificar en cuál caso estoy y eso es un filtro, un parámetro por sí mismo para que identifiquen el gráfico. ¿Ya? Una ecuación cuadrada, una función cuadrática, perdón, que tenga dos soluciones va a pasar por el eje X dos veces. Eso es lo que les quiero inculcar. Ya las soluciones son puntos de corte con el eje X. Por ejemplo, esta solución puede ser menos 2 y 2. Pasa por x igual a 2 y menos 2. O sea, baja, sube por el eje x. Si tiene una solución única, pasa una pura vez por ese punto. O sea, toca tangencialmente al eje x. Y si no tiene solución, nunca atraviesa al eje x. ¿Ya? Eso. Y esto que está acá, muchachos y muchachas, es exactamente lo mismo que está en las láminas anteriores. Simplemente es un refuerzo, una lámina de repetición, por si lo pueden entender de esa manera más sencilla. ¿Ya? Así que hemos visto harta información que puede caracterizar a las funciones cuadráticas. Se preguntarán por qué me estoy saltando esto. Porque hay propiedades especiales para ejercicios muy especiales y rebuscados. Voy a volver al final, pero quiero que retengan todo lo que hemos visto. ¿Para qué sirve la A? Ver si la sonrisita va para arriba o para abajo. ¿Para qué sirve el coeficiente C? Para ver dónde corta una de las ramas de la parábola al eje Y. ¿Y para qué sirve el discriminante? Para ver si tengo dos soluciones reales, una única solución real o no tengo soluciones reales y cómo eso lo reconozco en un gráfico. ¿Ya? Finalmente, antes de ir a un gráfico, quizá un problema de un gráfico completo, cabe mencionar la presencia del vértice, que es el último elemento que vamos a estudiar para caracterizar la gráfica de una función cuadrática. ¿Qué es el vértice? Es como de donde surge, digamos, la parábola. ¿Ya? Si el coeficiente A es positivo o sonrisita, va a ser un punto mínimo, porque como se fijan, baja, mínimo, sube. Pero si la concavidad es negativa o es una cara triste, el punto, el vértice este de acá va a ser un máximo, pues como la punta del cerro, y este es lo más bajo del cerro. Es como el valle de, de una onda y la cresta de una onda. Entonces eso lo tienen que tener súper presente porque hay ejercicios que les dicen el máximo. Bueno, es el vértice. El mínimo encuentra el vértice. Y ahora la pregunta del millón es, ¿cómo yo encuentro un vértice? Y la verdad no es tan difícil. Primero, tienen que tener claro que el vértice no es un valor único. El vértice es un punto del plano cartesiano. Entonces hay que entender según la pregunta si me están consultando por el eje X, digamos, por la coordenada horizontal del vértice, ¿ya?
o por la coordenada vertical del vértice. Y generalmente en los problemas, como son aplicados, estas coordenadas representan variables. Como yo les dije, el eje X muchas veces es el número de productos, el tiempo que ha transcurrido. Vamos a ir viéndolo, ¿ya? Entonces le van a decir el tiempo máximo, ya, va a ser la coordenada X del vértice. Si era una función que según cuántas unidades produce te calcula la utilidad o la plata. El eje X es la plata que maximiza la utilidad y el eje Y va a ser la plata, la utilidad. Entonces hay que ponerlo en contexto. Ya solo lo digo para que lo tengan presente, no quiero marearlos. Entonces yo encuentro la coordenada X del vértice de una manera muy sencilla y aquí sale la fórmula. Menos b partido en 2a. Yo reconozco el parámetro, el coeficiente b de la forma de la función, tengo que tener la fórmula, y el coeficiente a, y si hago esto, encuentro el vértice. La coordenada x del vértice, que se llama eje de simetría. Entonces, como ven acá, el eje de simetría es este espejito que yo les mencionaba, y se calcula simplemente como menos b partido en 2a. Bastante sencillo si es que tengo la forma de la función. ¿Ya? Otra forma, un poco especial de calcularlo, repito, en ejercicios muy especiales, si es que dicen, chuta, no tengo la forma de la función y me lo están pidiendo, pero si les dan las soluciones, pueden sacar el promedio. Por ejemplo, si esta solución es 1 y este x vale 3, ustedes dicen, bueno, el eje de simetría es como el espejo, es decir, es el punto medio entre estos dos. Entonces el promedio, 1 más 3 es 4, dividido en 2, 2. ¿Ya? Entonces, literalmente el eje de simetría, como es la coordenada x, puede ser el promedio de las soluciones. Tal cual. ¿Ya? Eso. Eso es súper importante. Ahora hay que tener cuidado con esta fórmula porque me estoy poniendo en el caso de que, por ejemplo, sea una parábola muy abierta y sea así, como la celeste. Supongamos que este es 2, ¿ya? Y este es... Ay, perdón. Y este es menos 4. Estoy exagerando. Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar el punto medio? Entonces tienen que pensarlo quizás como de forma más geométrica. ¿Ya? Menos 4 más 2 les va a dar menos 2 partido en 2 me da menos 1. Y si yo cuento, para el menos 1 avancé 3 pasos hacia atrás. 1, 0, menos 1. Y de izquierda a derecha avancé 3 pasos para adelante, claro. Funciona la fórmula también. Ya. La pusimos a prueba. Funciona en el caso positivo, negativo, a prueba de balas. ¿Ya? Pero igual, hagan ese ejercicio geométrico. A veces las fórmulas cortas nos pueden traicionar con los signos. Entonces era una recomendación nomás que le hacía. Pero repito, esto quizá es un caso más rebuscado. Aún así me veo en la necesidad de comentárselo. Que la forma más tradicional de sacar el eje de simetría suele ser menos b partido en 2a porque generalmente ustedes manejan la forma de la función. No se queden con eso. Mucha gente calcula solo la coordenada x del vértice, que es el eje de simetría, y ahí terminan. Eso también, obviamente, te ayuda a situar el dibujo, ¿cachai? Si el eje de simetría es positivo, sabes que el vértice está al lado derecho del eje Y, y si el eje de simetría te da negativo, la parábola va por el otro lado, ¿ya? Pero también es importante que a veces les preguntan el punto exacto. Entonces, si tú sabes que está en 2, coma algo, pero no sabes qué tan abajo está en menos 2, en menos 3, en menos 4. Entonces, para encontrar esa famosa coordenada vertical del vértice, que es el punto mínimo máximo, lo más fácil es que el eje de simetría, por ejemplo, te dio 2 y vas a evaluar la forma de la función en 2. Es decir, vas a reemplazar todas las x, o la variable independiente, por el eje de simetría. 2, 2, 2. Entonces, yo no quiero que vayan a la función y pongan esto, como menos b partido en 2, porque ustedes van a saber que ese es un número. Es como poner f de 3, ¿cachai? Es sencillo. Y así encuentro el punto. ¿Por qué les digo? Porque ustedes ya se saben esta fórmula que me da el eje de simetría. No vayan a memorizarse esta fórmula para sacar el eje vertical, porque el eje vertical es súper sencillo. Es tomar ese que les dio el eje de simetría y meterlo en la función. Y les va a escupir otro número. A lo mejor les va a escupir un medio, tres cuartos, 5. ¿Ya? Entonces tengan eso súper presente. Y recuerden que cuando la parábola tiene el coeficiente A positivo, es decir, sonríe, su vértice es un mínimo y si es triste, evidentemente su vértice es un máximo.
Entonces, esto yo lo dejo acá, pero no lo recomiendo. Yo recomiendo que el eje vertical del eje de simetría se calcule simplemente, perdón, del vértice, se calcule evaluando el valor del eje de simetría en la fórmula, en la forma de la función. Entonces, dicho eso, con este ejercicio de alternativas donde nos dan una función del tiempo, vamos a hacer todos los parámetros, todos. Entonces, ¿cuál es mi función, estimados estudiantes? Menos t cuadrado más 2t más 8. ¿Qué es lo primero que yo haría? Reconocer los parámetros A, B y C. ¿Por qué, profe? Porque con eso puedo estimar cómo va a ser la gráfica, con eso puedo calcular el vértice, con eso puedo calcular obviamente el eje de simetría y además puedo encontrar las soluciones usando la fórmula. Entonces, reconozcamos esto. A vale menos 1. B vale 2. C vale 8. A veces es tentador que esto se pueda simplificar. Por ejemplo, si esto fuera 3t cuadrado, 6t y 9. Lo podría simplificar por 3, ¿cierto? Podría, pero igual estoy alterando la forma como oficial u original de la función. Entonces yo generalmente no simplifico. Ahora, si lo estáis trabajando como una ecuación ya, igual a cero, ahí podía hacer todas las simplificaciones que tú quieras. Sin miedo. Creo que en la función también incluso lo pueden hacer. Solo un comentario para que tengan precaución. A mí me gusta usar los parámetros originales. Con eso en mente, pucha, estoy tentado. Puedo resolver. Resolvamos la ecuación. Ya la ecuación era igualar esto a cero, ¿cierto? Bueno, ahí podría factorizar, pero ¿qué dijimos? Dijimos que no vamos a factorizar, sino que vamos a usar la fórmula. Así que voy a ser flojo por esta oportunidad. Bueno, no pongo x, pongo t, si la solución es t. Entonces, t va a ser menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a, ¿cierto? La fórmula que deben memorizar. Menos b vale 2, siempre en paréntesis, más menos raíz de b, o sea 2 al cuadrado, menos 4 por a, paréntesis, por c, 8, partido en 2a. Cuidado con los signos. Menos 2 más menos raíz de 2 elevado a 2, 4. Menos 4 por menos 1 me da 4 positivo. Y 4 por 8, 32. Y abajo 2 por menos 1, menos 2. Sigo. Menos 2 más menos. Raíz de 36. Para no gastar tantas líneas, resuelvo aparte. Raíz de 36 es... Generalmente le van a dar números sencillos. Eso es 6, porque 6 por 6 es 36. Y si se dan cuenta, la primera solución va a ser sumar, va a ser menos 2 más 6, que es 4. Bueno, y dividido por el menos 2 que quedaba abajo, ¿cierto? Y la otra alternativa era menos 2 menos 6, que era menos 8, ¿cierto? Y dividido en el menos 2. Por lo tanto, la primera solución, 4 partido en menos 2, esa es una solución. Y la otra es 8 dividido en 2, con los menos se van, 4. Entonces, denle una vuelta. Yo voy a borrar esto por espacio, pero a mí las soluciones me dieron menos 2 y 4. Estos no son los números que yo pongo en el paréntesis para factorizar, no confundan los métodos. Esta es la solución definitiva. Menos 2 y 4. Voy a borrar todo, ¿ya? Casi todo, ya. Voy a borrar todos estos componentes que hay acá y las soluciones eran menos 2 y 4, ¿cierto? Entonces, menos 2 y 4 son las soluciones, los ceros o las raíces. Con eso ya me puedo hacer una idea del gráfico. ¿Ya? Menos 2 y 4. Las soluciones entonces son menos 2 y 4. Vamos a anotarlo aquí. Menos 2 y 4. No lo dijimos explícitamente, pero las soluciones son puntos de la gráfica. Es donde cortan al eje Y. Entonces tenemos el punto menos 2,0 y el punto 4,0 que ya van en el gráfico. Entonces, si yo dibujara un gráfico, que no creo que me quede tan bien, voy a intentarlo, pero no prometo nada. Vamos a buscar una pseudo regla por aquí. Y por aquí y acá. Ya, TGI o F de T y este es T. F de T y T. Ya, perfecto.
Entonces tenemos los puntos menos 2,0, que es acá, y el punto 4,0. Las soluciones. ¿Qué otro punto puedo calcular? El vértice. ¿Cómo calculo el vértice? Primer paso, como yo les enseñé, el eje de simetría. ¿Cómo se calculaba el eje de simetría? Había dos maneras. Una forma muy de memoria es menos b partido en 2a. Esa es la coordenada x. Menos b sería menos 2 partido en 2 por a. 2 por menos 1. Me queda 2 partido en menos 2. Me queda 1. Pero ese 1 que me dio acá no es el punto, es el eje literal, es esta línea. Es decir, el vértice está en algún punto de esta línea. Y aquí está lo que yo les decía, chiquillos. ¿Cómo encuentro la coordenada vertical del eje de simetría? ¿Cómo sé en qué posición de esta línea punteada celeste que dibujé? ¿Cómo sé dónde está dentro de esa línea? Lo único que hay que hacer es evaluar la función en ese valor. Es decir, cada t que hay acá hay que evaluarla en 1, que es el eje de simetría. Así de simple y no se aprenden más fórmulas. Sería menos 1 al cuadrado más 2 por 1 más 8. Estoy quedando sin espacio. Menos 1 al cuadrado es 1. Con el menos de afuera, porque está fuera del paréntesis, no se muere, ojo ahí, me queda menos 1. 2 por 1, 2 más 8. Menos 1 más 2, 1. 1 más 8, 9. Por lo tanto, el vértice está aquí muy arriba en el punto 1,9. ¿Por qué? Porque el 1, que era el eje de simetría, es la coordenada x del vértice. Luego, la coordenada y del vértice es lo que me dio al evaluar el eje de simetría en la función original, 9. Y ustedes dirán, oye, entonces la forma de la función es como así, po. Es como que son ramas que caen. Vamos a tratar de dibujarla. Y ojo, no he terminado todavía. Me falta el C. El C era el punto de corte de la parábola en el eje Y. O sea, era el punto 0,8. Siempre es 0, algo porque el eje X va a valer 0, pues el eje vertical. Y ahí está el 8. Y listo, con eso ya puedo dibujar la parábola, porque si se dan cuenta no me quedó escala, por eso me quedó tan fea. Pero pasa por todos esos puntos, las soluciones, por el punto de corte con el eje Y, que siempre va a estar más abajo o más arriba del vértice, según sea el caso, y por acá. ¿Ya? Así que ese sería un dibujo relativamente preciso, perdón lo feo, pero es esquemático donde tengo el vértice. Y pueden comprobarlo. ¿Qué otro parámetro no vimos? El A. Bueno, cuando la cara está triste dijimos que el A tiene que ser negativo. ¿Y el A era negativo? Por supuesto. El C era 8, tiene sentido. Las soluciones las demostramos, las graficamos. El eje de simetría era 1, ¿tiene sentido? Sí. Entonces, este es un ejercicio completo de función cuadrática donde pueden encontrar las cosas. Entonces, ni siquiera he hecho la pregunta, lo usé como excusa para que apliquen todo lo que hemos aprendido. Y es más, recuerden que una de las formas de calcular el eje de simetría era como lo usamos nosotros y nos dio 1. Pero yo les dije que si promediaban las soluciones también le iba a dar 1. Entonces, promediemos las soluciones. Menos 2 más 4 dividido en 2. Me dio 1. Entonces puedo usar el promedio de las soluciones también como una manera de determinar la coordenada x del vértice o dicho de otro modo el eje de simetría. Así que con eso estamos más que listos. Antes de responder la pregunta que nos hacen, ya que... Bueno, respondámosla al tiro, ¿saben qué? Cambié de opinión. Ya. Vamos a borrar todo lo que no nos sirve, porque igual tenemos la escoba acá. Pero es parte del ejercicio. Ya que probablemente lo que nos pregunten ya lo hicimos sin darnos cuenta. Ya, obviamente yo no espero que en todas las preguntas ustedes hagan esto. Ya, la idea es que sepan cómo encontrar cada cosa y según lo que les pregunten van a tener que tomar un camino más largo, a veces van a terminarla rápido porque la pregunta es sencilla, es directa y a veces no. Ya, así que con eso estamos listos. Ahora sí leamos la pregunta. En un computador se simula el lanzamiento de un objeto desde una altura de 8. La altura que alcanza el objeto se modela por la función definida por donde t representa el tiempo en segundos. Por lo tanto, dense cuenta, si bien todo lo que hicimos matemáticamente es correcto, el contexto de la pregunta me limita el ejercicio acá, a este cuadrante. Y ustedes dirán, ¿por qué estás tan seguro? Porque primero dice que parte de 8, o sea, el ejercicio parte aquí en este punto, en el C. Aparte,
por mi experiencia y lo que deberían saber ustedes también, el tiempo no puede ser negativo, así como las distancias. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de un tiempo menos 2. Por lo tanto, toda esta rama yo la suprimiría. Pero matemáticamente es correcto. Y se dan cuenta, la interpretación química, física, biológica, el contexto del ejercicio hace que esto no tenga sentido. Entonces parto de cero hacia los positivos. Por lo tanto, el ejercicio sube un poquito y cae. Y el máximo, ¿se dan cuenta? El eje X es el tiempo y dice que el eje vertical define la altura. Entonces uno puede seguir la trayectoria de la parábola verde que dibujó y decir, ah, esto parte en 8 metros, al segundo 1 alcanza su altura máxima en 9 metros y al segundo 4 ya está en el suelo de vuelta. Ese es más o menos el esquema del ejercicio. Ya obviamente para llegar a esa conclusión tendrían que haberlo hecho. Ya aquí yo estoy recortando camino porque ya lo hicimos. Así que la pregunta era, ¿a qué altura, o sea, a cuál Y, digamos, cuál es el f de t cuando el tiempo son 3 segundos? Entonces, la pregunta ni siquiera me pedía graficar, pero necesito que entiendan que se puede representar con un gráfico, porque así les va a pasar muchas veces, cómo se hacía completo, como lo hicimos, y ahora vamos al grano. Lo único que había que hacer era evaluar el tiempo en 3, es decir, cada variable de tiempo había que reemplazarla por 3, porque me están pidiendo el resultado a los 3 segundos. Y eso era tan simple como -9. Y créanme que aquí la gente se va a equivocar, va a meter ese menos al cuadrado y lo va a matar. Y nada que ver porque está fuera. Más 2 por 3 6 más 8. -9 más 6 es -3, -3 más 8 es 5. Y me demoré 30 segundos en hacer el ejercicio, no tuve que hacer ni un gráfico ni nada. Pero es clave que lo entiendan y hagan por lo menos un ejercicio así de completo para que se vayan interiorizando en todos los aspectos de la función cuadrática. Y que obviamente implica dentro de sus cálculos resolver la ecuación cuadrática, igual a lo a cero. ¿Ya? Asimismo, me pudieron haber preguntado, me pudieron haber dicho cuál era el tiempo para que la altura fuera 5, por ejemplo. ¿Qué habría hecho yo? Le imponen que la altura es 5 y tienen que despejar tepos, ¿cachai? Entonces, ¿yo qué habría hecho? Habría tirado todo para la izquierda, todo para la derecha. En este caso, habría hecho esto y dejado todo igual a cero. Porque si dejo todo igual a cero y combino los términos, estoy en condiciones de resolver la ecuación cuadrática. Y en ese caso, como las condiciones eran distintas, tuviste que reagrupar todo para lograr la igualdad a cero. Aquí reconocían los coeficientes a, b y c distintos a la función original. Porque esto es súper importante para los que me han acompañado y se quedan hasta acá. Una cosa son los parámetros A, B y C de la función original para encontrar el eje de simetría y todo. Y otra cosa distinta es que cuando tú resuelves solo la ecuación, sin pensar en gráficos, puedes reacomodar las cosas y redefinir un A, B y C para la fórmula. Entonces, no mezclemos tanto lo que es resolver la ecuación como con la fórmula, que tiene su A, B y C, con el A, B y C, que son los parámetros brutos de la función para graficar. No mezclemos esas peras con manzanas, entonces tienen que tener muy claras esas diferencias. ¿Ya? Pocas veces los vamos a meternos en ese pantano, pero hay que tener mucho ojo. Bueno, y con todo lo que hemos conversado, puedo volver atrás por fin y mostrarles aspectos más específicos, como propiedades de las soluciones. Bueno, ya vimos una, que era como que el eje de simetría, o la coordenada X del vértice, la horizontal, la puedo calcular como el promedio de las soluciones, que lo pusimos a prueba en nuestro ejemplo. Pero en algunos contextos muy especiales es útil saber que la suma de las soluciones la pueden calcular con menos b partido en a. O dicho de otro modo, hay ejercicios donde les piden determinar la fórmula de la ecuación, o sea, de la función cuadrática, ¿ya? Y lo único que saben son las soluciones. Entonces, si te dicen las soluciones 4 y 5, tú decís, 4 más 5 es 9. Entonces, 9 es menos b partido en a. ¿Y qué dije? 5 y 4. Y 5 por 4 es 20. Entonces, 20 es c partido en a. Entonces, empecé a armarte un ejercicio que es complejo, que es como armar un sistema de ecuaciones para despejar el a, el b y el c. Que ya sería muy rebuscado, incluso más de medo, pero podría ser. Entonces, es importante que sepan que si multiplico las soluciones, eso es equivalente a tomar el coeficiente c y dividirlo por el a. Y si sumo las soluciones es equivalente a tomar menos el coeficiente b partido en a. Entonces acá me dan un ejercicio que dicen que la suma y el producto se pueden calcular. Entonces
yo puedo calcular la suma de estas soluciones sin tener que resolverla, porque esto es muy latero. El A es 13, el B es 169, el C es 21. Entonces, si tiro el formulazo de menos B, bla, 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 voy a terminar nunca. Los números van a ser feos, las raíces van a ser horribles. Entonces, una forma conveniente es decir, pero no me preguntan las soluciones por separado, sino que la suma. O si les preguntan cuál es el producto o multiplicación de las soluciones, sospechen y háganlo de esta manera. Y aquí están las dos fórmulas. ¿Cuál es la suma de las soluciones? Simplemente tomo los parámetros indicados y es menos 13 y la multiplicación de las soluciones es esa. Entonces, son muy específicas para ciertos contextos. Por ejemplo, acá es lo que yo les decía. El A es 9, el B es menos 24, el C es menos 28. O sea, una lata hacer el formulazo, pero preguntan la suma de las soluciones. Entonces yo diría, eso se parecía al eje de simetría, pero no lo era. Era menos B partido en A. El eje de simetría es menos B partido en 2A, no se confundan. Yo digo, esto es fácil, po. Menos y B es menos 24. Partido en A, que es 9. Menos por menos es más. Y esto es 24 partido en 9, que a su vez lo puedo simplificar por 3. 8 por 3, 24. 3 por 3, 9. Respuesta 8 tercios. Lo mismo que acá. Me dan una ecuación cuadrática, ¿ya? Y dice que x1 y x2 son las soluciones. Entonces, ¿cuál es el valor de esta expresión? Ya, esta es un poco más difícil porque habría que abrir los paréntesis término a término y el primero va a ser x1 por x2, el segundo término va a ser x1 por 1, el tercer término va a ser x2 y el cuarto término va a ser 1. Entonces, tengo que sacar la suma de las soluciones y el producto de las soluciones. Entonces, yo sé que esto es C partido en A y sé que esto es menos B partido en A. Entonces, una pillería un poquito sucia, ¿ya? Y eso, pues, C valía 5, el A valía 3. Son preguntas construidas para usar la fórmula, pero eso. B valía menos 10 y A valía 3. Entonces se convierte en un problema de fracciones, pues. 5 tercios más 10 tercios más 1. 5 mantengo el 3 de denominador y 5 más 10 es 15. 15 partido en 3 es 5 y 5 más 1 es 6. Entonces son preguntas que yo llamo preguntas sucias, porque están armadas a propósito para que usen un atajo que no es muy probable que tengan que usar. Pero nosotros nos vemos en la obligación y también la necesidad y empatía de mostrarles que existen estas fórmulas como atajos, pero funcionan para ejercicios tan específicos que si realmente no lo entendieron o no les da la memoria, concéntrense en lo que vimos, que son los parámetros, que es tirar el gráfico, que es entender por qué tengo que evaluar la función en un número o en otro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es nuestra prioridad. Estamos cercanos a la hora de clase, nos vamos a pasar un poco y vamos a hablar de otro tema específico, pero importante, más que la suma o la multiplicación de las soluciones, que son las traslaciones de la función. En una función cuadrática hay una forma que se llama, no sé si canónica en la palabra, pero es como una forma base. Casi todas sus ecuaciones cuadráticas, bueno, puede ser t, x, lo que sea, parten en el origen, en el punto 0,0. ¿Ya? Y bueno, va a depender si el A es positivo o negativo, pero vamos a asumir que es positivo. ¿Ya? Parten ahí. El vértice va a estar en el 0,0. Y yo puedo aplicar traslaciones. Entonces, tienen que conocer que la forma de esta función cuadrática canónica es esta. Simplemente no tiene coeficiente b ni c. Está centrada en el origen. Es x cuadrado o t cuadrado. Pero yo puedo aplicarle desplazamientos. ¿Qué pasa si decido que el vértice esté acá, en el punto 2,0? ¿Cómo eso afecta a esta fórmula? Y eso es lo que le venimos a explicar en esta parte. Entonces, este vértice que tiene h unidades hacia la derecha y k unidades hacia arriba está expresado en esta fórmula. Pero no se lo aprenda así, apréndeselo con palabras, ya me va a entender. ¿Ya? Estos son los famosos desplazamientos. Ah, entonces, cuando yo desplazo verticalmente es el más fácil de todo, porque llega y se suma. Por ejemplo, yo les comenté que esta era la forma x cuadrado. ¿Qué pasa si yo quiero que esté centrada en el punto 3, por ejemplo? Ahí. ¿Cómo cambia esa fórmula? Lo único que hay que hacer es sumar ese 3 afuera. Nada más. Nada más. Y si quiero bajarla al menos 4, bueno, iba a quedar como x cuadrado menos 4.
los desplazamientos verticales son muy fáciles. Afuera de lo cuadrático es como el C. Se suma o se resta para subir y bajar. Entonces, por eso la fórmula aquí dice más K, porque los ubica a unidades, ¿cachai? Ahora, es intuitivo el vertical, porque yo asocio la suma a levantar algo, que es en el eje Y ir para arriba, positivo. Más 4 está 4 arriba, menos 3 está 3 abajo, por eso es intuitivo. Pero el desplazamiento horizontal, estimados y estimadas, no es para nada intuitivo, porque es todo lo contrario. Si el desplazamiento es horizontal, meto un término y armo un cuadrado de binomio. Entonces, si yo te digo x menos 2 dentro y el menos 2 no está afuera, que es un desplazamiento vertical, sino que está dentro y es un desplazamiento horizontal, muchos pensarán que el menos 2 es moverse 2 hacia la izquierda en el eje X. Pero no, por eso digo que es contraintuitivo, porque para los desplazamientos horizontales, de lado, dentro del eje X, es todo lo contrario. Si tengo un menos, es porque se movió para la derecha 2 unidades. ¿Ya? Así que mucho, mucho ojo con eso. Y por último, el valor de A, es decir, si este paréntesis al cuadrado o si está el X acá y es negativo, significa obviamente que esto está mirando para abajo, que es lo que ustedes ya sabían, la famosa concavidad. Entonces hay ejercicios que les van a decir, oye, la fórmula es, no sé, X más 4 menos 8. Elige el gráfico. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a decir, esto es muy fácil, es un gráfico de una ecuación cuadrática, como aquí hay un más adelante, sonrisa, tiene un menos 8 fuera, movimiento intuitivo, está 8 unidades hacia abajo, o sea, está en el menos 8, 8 abajo del cero. Y el movimiento horizontal es más 4, pero ese es antiintuitivo. Entonces, si pienso que el más 4 es hacia la derecha, en realidad está 4 hacia la izquierda. Ah, el vértice está en el punto menos 4 y menos 8. O sea, menos 4, menos 8. Y buscan el dibujo que tenga esas características. Se hace más fácil de lo que suena. Entonces, a esto me refería. El vértice original está acá cuando es x cuadrado. Como está en el 4,2, tiene dos desplazamientos. Tiene un desplazamiento vertical para subir hasta el 2, ¿cierto? Fácil. Pero el desplazamiento horizontal para llevarlo a 4 hacia la derecha es antiintuitivo, menos 4. Y ahí está lo que tengo aquí. El 3 ya es de perogrullo, eso no importa. Ya importa el signo, como miraba para arriba es positivo, pero que sea un 3 adelante, un 5 no marca la diferencia, no, no es lo que vamos a estudiar, no va a ser diferencial para que lo tengan bueno o mala. Acá la misma lógica, pónganse a prueba, mira hacia abajo, entonces tiene que ser menos algo al cuadrado. ¿Hay desplazamiento horizontal? Sí, 2 unidades hacia la izquierda, entonces eso es un x más 2. ¿Y tiene desplazamientos verticales? Sí, está 2 unidades hacia abajo, intuitivo, baje 2. Y es exactamente lo que sale acá. Borren ese menos 2 porque el 2 es un factor, ¿no? Y es exactamente lo que yo les dije. Entonces, esos son los famosos traslaciones. ¿Cómo las preguntan, estimados estudiantes? Como sale acá. ¿Cuál de estos gráficos presenta esta función? Y tienen dos caminos. Dos caminos. Factorizan, encuentran las soluciones, caracterizan con eje de simetría o estudian los desplazamientos. Lamentablemente, aquí está la forma desarmada. Es decir, si se dan cuenta, los desplazamientos yo se los enseñé con la fórmula empaquetada, ya con el cuadrado de binomio armado. Aquí está desarmado. Entonces, no es una forma la que vimos recién. Quizás para el siguiente ejercicio sirva. Entonces tienen que hacerlo a la vieja escuela. Reconocer el coeficiente A, B, C e ir cachando el eje de simetría, las soluciones, qué sé yo. Entonces, el A mí me dio 1, el B me dio menos 5 y el C me dio 6. Por ende, si sé que el C vale 6, sé que una de las ramitas corta en 6 positivo. Por lo tanto, descarto la B porque está cortando aquí negativo. Descarto la D porque está cortando en negativo. Entonces, con eso, con el puro C, ya eliminaron dos alternativas. El que cacha, cacha. El A es positivo, por lo tanto es sonrisa hacia arriba. Pucha, y los tres candidatos que me quedan son sonrisa, así que no me sirve el A. Tengo que buscar otra variable. Yo voy a buscar el eje de simetría. Menos B partido en 2A. O sea, menos 5 partido en 2 por 1. O sea, 5 medios. O 2,5 más o menos. Pero la cosa es que es positivo. Entonces, el eje es positivo. Esta línea tiene que estar a la derecha del cero. O sea, podría ser la E, podría ser la A,
porque también estoy hacia la derecha, pero no puede ser la C. Ahí cayó otro candidato. Porque este eje de simetría, muchachos, se darán cuenta que es negativo. Estoy a la izquierda del cero en el eje X. Para eso sirve. Y entonces vamos a borrar todos estos garabatos que hicimos porque estamos claros, y espero que estén de acuerdo conmigo, que es la A o la E. Ahora hay que poner mucho ojo a qué diferencia la A de la E. Es algo clave, algo clave. ¿Se acuerdan del discriminante o no? Bueno, vamos a volver a anotar los parámetros mientras ustedes buscan su torpedo con el discriminante. Fíjense, voy a ver si puedo hacer zoom. Parece que no. Changos, a ver. Así puedo. Fíjense, esa parábola toca el eje X, esa parábola corta el eje X. ¿Qué significaba cortar al eje X? Lo vimos con el discriminante. El, el discriminante, que era lo que estaba dentro de la raíz de la fórmula, veamos cuánto nos da. B cuadrado es esto. Menos 4 por 1 por 6. 25 menos 4 por 1, 4 por 6, 24. A mí el discriminante me dio 1. ¿Eso es mayor que 0, 0 o menor que 0? Obviamente es positivo. O sea, la raíz, si usara la fórmula, existe porque es raíz de 1. Al existir, interpreto que como el discriminante es positivo, voy a tener dos soluciones distintas. Es decir, voy a tener dos puntos donde corto al eje X. Por eso es la A. En cambio, si ustedes me marcaban la E, si bien todos los otros aspectos geométricos son correctos, me están diciendo que no hay intersección con el eje X. Me estarían diciendo que esto es negativo, lo cual es falso. O dicho de otro modo, me están diciendo que no tiene solución en los números reales. Entonces, la importancia del discriminante es en preguntas como esta. Así que ojo, ojo piojo, que no todo es saberse el A, el B, el C y el eje de simetría y el vértice. Hay que manejar, ojalá, todos los contenidos de ecuación cuadrática. Pero ahí van a ir viendo los niveles de dificultad. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Desplazamiento, muchachos. Su forma, recu- recuerden que inventé lo de canónica, pero digamos, esto parte en el origen, ¿cierto? Ahí. Pum. Ya. Veamos cómo es la forma. Más uno fuera de todo. ¿Qué desplazamiento era ese? Vertical, horizontal. Vertical. Intuitivo. Sumo, levanto. O sea, esto está uno arriba. ¿Están todos uno arriba? Sí, están todos uno arriba. Ya, entonces jodí. Era el filtro más fácil. Pero este tiene que ser más complejo. Dentro del cuadrado hay un más uno. Eso era un desplazamiento horizontal. Anti o contraintuitivo. Si dice más uno, creería que está a la derecha, pero no, es hacia la izquierda. Entonces, yo sé que es respecto al origen, el vértice está uno a la izquierda y uno para arriba. Este no es, porque este está solo uno para arriba, no tiene desplazamiento horizontal, no corresponde con la fórmula. Este es la trampa, moverlo a la derecha y arriba, porque alguien va a ver los dos positivos y va a decir, para la derecha y para arriba. Pero recuerde que el horizontal es antiintuitivo, entonces está hacia la izquierda. Y solo con eso me quedé entre la A y la D. Los dos tienen movimiento hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Y qué diferencia tiene el uno con el otro? En el ejercicio anterior era el discriminante el que nos permitía decidir, discernir cuál era. En este caso, el aspecto clave es la concavidad. Una es feliz y la otra es triste. ¿Cómo es el signo que está antes acá? Negativo, por lo tanto es carita triste. Solo eso, ¿se dan cuenta cómo se aplica? O sea, vimos una chorrada de información, pero al final la gracia está en cómo usted lo asimila y cómo se da cuenta que algunas cosas son más fáciles de aplicar que de ver. Bueno, les dejo este caramelito de ejercicio que lo vamos a hacer. Me dan la forma de la función y me hacen elegir un gráfico. Pregunta oficial de hace un par de años, pero oficial al fin y al cabo. Y de una dificultad bien ajustable a lo que es M1 en promedio. Ya no es tan difícil, es reconocer y aplicar cosas básicas. Ya la lata es recordarlas todas, pero si se acuerda, la aplicación no es difícil. ¿Hay desplazamientos verticales? No, porque no hay un número afuera de lo cuadrático. Entonces, este vértice, que por cierto es con cavidad positiva, porque las cuatro lo son, y aquí hay un más afuera, no se levanta ni se baja. Entonces la D está mala porque está bajada y la C está mala porque está subida. Lo cual le deja muy fácil la pregunta entre la A y la B. Y lo único que tiene que recordar es si el movimiento horizontal es intuitivo o contraintuitivo. Es tramposo,
Si le sumo 3, en realidad son 3 hacia la izquierda. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Y estimados y estimadas, con eso terminamos el módulo básico de lo que es la función y resolución de ecuaciones cuadráticas. Tiene todas las herramientas para jugar, todas, ¿ya? Pero lo que más, bueno, todo esto que vimos es súper importante, pero me quedo con el ejercicio 3. Ya a veces van a tener que simplemente entender que hay que reemplazar la t por un número y sumar y restar. Y chao. En otros ejercicios van a tener que hacer toda la pega que hicimos. Sacar el eje de simetría, entender el C, hacer el gráfico, analizarlo, dónde se maximiza esto, dónde... Entonces, juegue con eso, porque las preguntas aplicadas que les gusta hacer son parecidas a esta y el resto se reparte en reconocer gráfico o hacer algún chanchullo con la solución. Ya, pero en menor medida. Termino con un apéndice muy cortito de qué pasa cuando la ecuación está incompleta. Yo creo que esto no es que lo vayan a preguntar directo, pero se lo menciono igual. Entonces, el primer caso es cuando el coeficiente b vale cero. ¿Qué pasa si es una ecuación cuadrática, así como 5x cuadrado o x cuadrado menos 3 más 4? Ya lo vimos. Es un desplazamiento vertical. O sea, nada más que eso. Es una función. Si el b vale cero, la función lo único que va a hacer es o ir para arriba o para abajo, pero va a estar desplazada solo encima del eje y. No tiene ni una ciencia. Lo otro que les quiero comentar es que quizá algunos se preguntaron, porque cuando hablamos del A, ¿se acuerdan? Lo único que vimos es el signo. Si es positivo es sonrisa, si es negativo es cara triste. Pero nunca hablamos qué pasa si el A vale, no sé, 0,1 o 500, independiente del signo. Piensen, son todos positivos ya. Pero ¿qué pasa si uno es 5, el otro es 2, el otro es 3, el otro es 1? Bueno, mientras más pequeño es el A, sin pensar en su signo, es como la parábola más abierta, como más, digamos, gordita, por decirlo así. Y si es más grande el A, es como mucho más cerrada, mucho más delgada. Entonces se pueden dar cuenta con la modelación que cuando el A vale 5, por ejemplo, la gráfica es la roja. Cuando el A vale 1, es la verde más externa. Entonces eso es lo que hace el A grande o A pequeño. Difícil que se lo pregunten, pero bueno, ahí está. Si alguien quiere jugar y ver las formas de funciones cuadráticas que se le ocurran, pueden visitar la página de GeoGebra, por ejemplo. Otro caso es qué pasa con la ecuación, la función cuadrática si el c vale cero. Si el c vale cero, en realidad lo único que va a pasar es que como el c vale cero, una de las ramitas de la parábola va a pasar por el cero. Porque el c vale cero. Entonces tampoco tiene mucha ciencia. Y otro caso es qué pasa si ni el a, o sea, si no existe ni el b ni el c. Bueno, el caso de la canónica que le inventé yo, que es decir, donde parte en el origen siempre el vértice. Pero repito, no son casos que tienen que memorizar porque con todos los elementos que vimos ustedes deberían ser capaces de entender y predecirlo. Igual los dejamos acá, no para que se lo aprendan, repito, ya no malgasten su memoria. Es para que vean gráficos de distintos ejemplos de ecuaciones cuadráticas. Y de hecho un ejercicio es como que podrían como tapar el gráfico y tratar de ver la forma de estas, por ejemplo, e ir ejercitando. Pero bueno, como no había tanto ejemplo acá, porque era harta materia, pero aplicamos todos los conceptos, les invito con más énfasis que en las otras clases, mandatorio yo diría hacer la guía y ir repasando con esto. Ya porque cuadrática es importante, es un poquito más de materia que lineal y que ecuaciones, pero es más divertido de lo que parece. Espero que le haya servido la clase y cualquier duda vamos a estar atentos como siempre. Chao.